Hermanos, hermanas y amigos, que la bendición de nuestro Dios sea con nosotros siempre. Amén. Es un privilegio para nosotros poder estar en esta mañana procurando encontrar, mantener esa presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Pero hay un detalle muy importante. Primeramente, le doy la bienvenida a todos. Que nuestro Padre Celestial nos dé todo el entendimiento y todo el conocimiento que necesitamos para conocerle verdaderamente. Hay un detalle que es muy importante. Para conocer a alguien tenemos que estar cerca de él, ¿verdad? Nosotros no podemos decir conozco a alguien en particular si apenas lo he tratado. Puedo conocer su nombre, puedo conocer su color, gordito, flaco. Hay unas características que visiblemente nosotros podemos identificar. Es una ironía que muchas veces nos encontramos al lado de alguien y estamos mucho tiempo al lado de alguien o conocemos por mucho tiempo a alguien conforme nuestros criterios, conforme lo que nosotros entendemos, lo conozco. Pero ¿cuánta realidad hay en esa expresión? ¿Cuánta realidad hay en yo poder decir que conozco a capacidad a una persona? Nosotros, en nuestro desarrollo, en nuestra niñez, estuvimos con nuestros padres por un tiempo. Pero ese tiempo no es suficiente para nosotros conocer verdaderamente cómo son nuestros padres. Podemos estar al lado de nuestros hermanos, pero llega un momento que nos separamos de nuestros hermanos. Rompemos ese lazo. Hay matrimonios que pueden durar 50, 60 años, estar juntos, es una vida. Y no llegan a conocerse verdaderamente. Porque muchas veces nos sorprendemos. Yo creí que lo conocía o yo creí que la conocía, pero verdaderamente he podido reconocer que no. Había algo que yo no conocía. O había muchas cosas que yo no conocía. Y nos sorprendemos cuando venimos al conocimiento de algo que era totalmente desconocido para nosotros. Pues miren, mis hermanos y amigos, yo lo asemejo en nuestra relación con Dios. Primeramente, para poder conocer a Dios, tenemos que conocer de su Hijo. Porque a través de su Hijo es que Dios se ha dado a conocer al hombre. Y para ello entonces, cada uno de nosotros necesitamos tener unas actitudes, practicar unas cosas, para que podamos nosotros verdaderamente conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el conocimiento espiritual solamente lo vamos a adquirir a través de la palabra, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien vino enviado por el Padre a que nosotros conociéramos verdaderamente al Dios que le servimos. Porque podemos hacer una relación. Aquel pueblo de Israel, aquel pueblo escogido por Dios, verdaderamente ha demostrado que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Conocía a Dios en parte, pero no conocía a Dios en aquel tiempo Jehová como verdaderamente era.
Y eso no puede suceder a nosotros. Conocimiento espiritual solamente lo vamos a encontrar en la palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro lugar, no hay otro en quien nosotros podamos conocer verdaderamente a Dios. Nos dice nuestro Señor Jesucristo que si nosotros le conociéramos, fuéramos verdaderamente sus discípulos. Nos dice nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos en conocer verdaderamente a Dios. No como un reflejo, no como una referencia, no porque yo escucho que mencionan, sino proponerme conocer verdaderamente a Dios por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos habla, que fue a quien Dios nos dice en hebreo que tenemos que oír. A Él oír, a Él oír, nos dice la palabra. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dichoso aquel que puede jactarse, que puede alabarse a sí mismo de que ha conocido a Dios. Si lo dice, lo siente, lo demuestra con todo el derecho de reconocer, de proclamar: he conocido verdaderamente a Dios. Tiene que ser motivo de regocijo cuando hay un encuentro verdadero con Dios. Tiene que llenarnos de gozo, porque son unas experiencias totalmente diferentes de lo que hemos estado acostumbrados a sentir, a ver, escuchar. Dice Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Palabra de Jehová Dios para aquellos que se han dado a la tarea de conocerle. Pero ellos no lograron ese conocimiento por medio de un acto de magia. Tienen que haber hecho unas cosas para poder llenarse de ese conocimiento de Dios. Porque de lo contrario, no va a ser posible. Sé que se alabe. La jactancia la podemos mirar en ambos extremos, porque hay jactancia buena, pero depende en el sentido en que nos podamos alabar o jactar. En este caso sería una jactancia buena, porque es el hombre reconociendo que conoce a Dios. Y Jehová Dios aquí le pide y le dice que aquel que se alabe por haberle entendido y conocido, conocerá de la misericordia de Dios, conocerá el juicio de Dios y conocerá de la justicia de Dios y conocerá muchas otras cosas que provienen de Dios. Te mencioné hace un minuto que para conocer a una persona hay que estar cerca de ella. Hay que mantener una relación muy estrecha para poder conocerla. Dos personas pueden estar juntas, pero si no dialogan es como si no estuvieran, ¿verdad? Dos personas pueden estar juntas, pero si no tienen un común acuerdo,
es como si no existieran. De igual manera, si no se respetan, es como si no existieran. Por lo tanto, esa relación íntima que debe haber entre nosotros y Dios tiene que hacerse realidad en la vida de nosotros. Amén. Tiene que hacerse. Porque de lo contrario no vamos a lograr conocer verdaderamente a Dios. No hay forma de otra manera. Hay que saber escuchar, hay que dialogar con Dios, hay que respetar a Dios, y así sucesivamente podemos mencionar muchas cualidades, atributos, actitudes que nosotros tenemos que tener para poder nosotros lograr conocer verdaderamente a Dios. Y es una comunión íntima cuando nos reunimos. Cuando estoy en mi casa. O debe de ser una comunión íntima con Dios en todos los lugares, en todos los aspectos, en todos los momentos de nuestra vida. Entendemos que tiene que ser algo que cubra todos los aspectos de nuestra vida. Porque esa relación no puede ser en intervalo. No puede ser a conveniencia. No puede ser si yo puedo. O si me atrevo o no me atrevo. Tiene que ser una comunión íntima con Dios constantemente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer verdaderamente a Dios. Dice Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, algo que debemos de proponernos cada uno de nosotros. No limitarnos, no detenernos, sino que cada momento añadir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer. Porque si detenemos la búsqueda del conocimiento, ¿qué vamos a hacer? Hay un bar por ahí que está acabando con la gente. Hasta los jóvenes ya le está dando el Alzheimer. Se nos olvida, mi hermano. Se nos olvida. Si detenemos esa búsqueda, lo que ya conocimos en un momento dado, y más adelante se nos olvidó, tendríamos que comenzar de nuevo. Por ello es importante mantener la continuidad en esa búsqueda, proseguir en esa búsqueda de llenarnos de ese conocimiento de lo que es Dios. Dice que como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí hace una relación con aquel pueblo país de Israel. Sabemos que aquel lugar es bastante árido, pero Dios, por su amor, por su misericordia, supliendo bendición para que aquel pueblo pues pudiera aprovechar el momento, Dios le enviaba lluvia en dos tiempos diferentes. Cuando ya era el momento de aquel pueblo arar y preparar la tierra para la siembra, Dios le proveía de la lluvia para que pudiera entonces el fruto pegarse a la tierra, germinar. Pero también Dios le proveía la lluvia ¿para qué? Para que cuando ese fruto comenzara a crecer, pudiera crecer saludable y así ellos poder obtener el fruto que ellos esperaban de esa siembra. De igual manera, Dios nos provee a nosotros para que cuando nosotros comenzamos a escuchar de la palabra, se va preparando el terreno. ¿Para qué? Para que cuando esa palabra sea sembrada en los corazones de nosotros los seres humanos, pueda
tener firmeza y pueda comenzar a crecer. Pero Dios no detiene la lluvia sobre aquel en quien se ha sembrado esa semilla de la palabra, sino que Dios sigue echando, regando la lluvia en esa persona para que esa persona vaya buscando conocimiento y vaya creciendo conforme el crecimiento que Él da. Pero aquel que desee, después de haber sido sembrada la semilla en su corazón, que esa semilla germine y crezca conforme el fruto que Dios da, tiene que encontrarse continuamente procurando mantener esa comunión con Dios para que esa lluvia siga cayendo sobre él y siga creciendo en el conocimiento de Dios. Y algo muy importante que no podemos de olvidar, hermanos y amigos: por más años que Dios nos dé de vida, nos falta mucho por conocer de Dios. Mucho. Nos puede dar 100 años y de esos 100 años podemos estar 90 en la iglesia. Nos falta muchísimo. Porque hay muchas cosas que todavía Dios no nos ha revelado. Y Él quiere que nosotros nos preocupemos en conocerlas. ¿Y cómo la vamos a conocer? Demostrándole a Dios que verdaderamente tenemos el deseo de conocerle a plenitud. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Si se rompe esa comunión, se rompió el conocimiento. Porque al fracturarse, ¿de dónde va a adquirir el hombre ese conocimiento? La propia palabra nos dice: si alguno se cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, nos dice la propia palabra. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información por conocer. No debemos de pensar: ya yo sé, ya yo no necesito. Ya con lo que yo he aprendido, con lo que yo he conocido me es suficiente. Pero la palabra nos dice que no, que todavía no sabemos nada. Cuando Dios, el conocimiento que nos da, nos lo va a dar, podríamos decirle, en cuentagotas. Cualquiera puede llegar aquí. El mismo día que llegue aquí va a escuchar muchas cosas, pero el conocimiento no le va a llegar de una manera automática. Tiene que seguir exponiéndose, escuchar. Pero también tiene que encontrarse haciendo, buscando esa comunión cada día más íntima con Dios. ¿Para qué? Para que pueda llenarse de ese conocimiento pleno. De lo contrario, si no hay comunión con Dios, lamentablemente nunca habremos de conocer verdaderamente a Dios. Vamos a escucharlo por referencia, pero no por el esfuerzo nuestro, el cual Dios valorará y premiará en el día postrero que tengamos que ir ante su presencia. Hay una cualidad, hay una actitud que hay que mantener para poder lograr llenarse de ese conocimiento, y es la obediencia. Si no hay obediencia, ¿habrá relación íntima con Dios? No va a haber relación íntima con Dios. Porque Dios, en sus propias palabras, señala a los desobedientes. Si no hay obediencia a lo que Dios dice que tenemos que hacer, que decir, pues definitivamente no puede haber conocimiento. Porque Dios no le va a dar conocimiento al desobediente.
Y esa desobediencia, en vez de acercar, lo que hace es que aleja al hombre de Dios. Por lo tanto, la obediencia es de vital importancia, porque al Dios ver en nosotros el firme deseo de obedecerlo, Dios nos irá alumbrando el entendimiento cada día más. Porque el desobediente puede jactarse de que conoce, pero ¿conoce qué? Porque si conociera verdaderamente a Dios, no se encontrara en desobediencia. Estaría haciendo conforme Dios establece en su palabra. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 7, 16 y 17. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a entender a nosotros? Que para nosotros conocer verdaderamente a Dios, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, y ahí es que entonces nosotros vamos a conocer esas palabras que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, si verdaderamente eran de Dios o eran de Él. Y ahí se va a probar nuestra obediencia. Porque si no hacemos la voluntad, si no nos sometemos a la obediencia, a la voluntad de Dios, no vamos a conocer verdaderamente la procedencia. Vuelvo y repito, podemos hacer una referencia, pero la verdad, lo verdadero, ¿dónde lo vamos a encontrar? Hay una situación muy interesante, mis hermanos y amigos, que si el mundo en su totalidad conociera y entendiera, las cosas serían bastante diferentes. El hombre, en su entendimiento, en su parecer, en el yo creo o en el yo entiendo o yo interpreto, muchos dicen conocer a Dios, pero no vemos los resultados de ese conocimiento, porque el hombre tiende a estar atado a la esclavitud del pecado. Y entonces, ¿cómo puedo decir que conozco? Si me encuentro inmerso en el pecado, si me encuentro en desobediencia ante Dios. Lo que es importante tener muy claro es que a medida que vamos llenándonos de ese conocimiento, podemos entender que verdaderamente a través del conocimiento de Dios es que nos vamos a liberar de la esclavitud del pecado. Porque ese conocimiento es el que nos libera. ¿Por qué? Porque entonces conocemos lo que el mundo nos ha enseñado versus lo que Dios nos enseña en su palabra. Y podemos hacer una diferencia. Y entonces tenemos la oportunidad de meditar y escoger. Pero siendo prudentes de escoger lo bueno, lo que no es favorable, lo que no es conveniente, y no escoger al azar. Pero para lograr eso, tenemos que llenarnos del entendimiento, tenemos que buscar ese conocimiento de Dios, pero también tenemos que buscar la sabiduría de Dios para que cuando vayamos a elegir correctamente. Es muy importante. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque el hombre tiene la oportunidad de, al conocer la verdad, que es la palabra de Dios, el hombre puede librarse de todas esas ataduras en las cuales se ha encontrado a través de tantos años. Porque es conocido una cadena que ha llegado hasta el día de hoy. Pero gracias a Dios, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hemos podido entender que verdaderamente aquello nos tenía atados, no nos permitía conocer verdaderamente a Dios, y que hemos tenido la gran oportunidad de poder liberarnos para gloria y honra de nuestro Dios. Gracias a Dios que hemos podido nosotros entender que podemos liberarnos, que aquello era un engaño, que lo que conocíamos, que lo que hemos vivido a través de nuestra vida ha sido un total engaño, porque sabemos que quien tiene el control del mundo allá afuera es el enemigo de las almas, y ese es el engañador mayor que puede encontrar el hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que si conocemos la verdad, vamos a obtener verdaderamente la libertad, y solamente esa libertad la podemos encontrar en Cristo Jesús. Amén. Triste decirlo, ¿verdad? Mientras el hombre está libre, vive feliz, hace y deshace. Cuando comete una falta hacia el hombre, tiene que enfrentarse a una situación de un tribunal. Está hallado culpable, tiene que cumplir en una cárcel. Cuando está ahí adentro, comienza a contar los días y las horas porque quiere salir de allí. ¿Por qué con ese mismo empeño y deseo no procura liberarse de la esclavitud del pecado en que está sometido y busca de Cristo? Está preso, esclavo, no tiene libertad. Pero como el enemigo de las almas, su función es engañar, confundir, no le permite verdaderamente al hombre ver la realidad. Que esas ataduras tiene alguien quien puede liberarlo, y que debe de poner todo el esfuerzo, todo el deseo, todo el empeño en poder liberarse de esas ataduras. Todo aquel que quiera conocer de Dios y debe y tiene que procurar conocer a Dios a través de su Hijo, que fue enviado para que se nos ofreciera y a través del mismo nosotros pudiéramos ser liberados. Si se busca en otro lugar, no lo habrá de poder encontrar. No lo vamos a encontrar en otro lugar. Si permanecemos en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, ello nos va a asegurar que vamos a ir adquiriendo un pleno conocimiento de la verdad, y por consiguiente vamos a conocer a Dios. El hombre vive muy descuidado. Cuando hablo del hombre, hablo generalizando. Todo el mundo quiere ir ante Dios. Puede estar cometiendo las faltas que sean,
Fallece, aparece alguien y lo envía directamente ante Dios. Un engaño. Un engaño. Esa falta no se puede cometer. Esa potestad no está en las manos nuestras de establecer, señalar el destino final de un alma. Eso lo tiene que hacer el hombre. Eso lo tiene que buscar el hombre. Eso el hombre lo tiene que procurar, tiene que trabajarlo aquí en la tierra. Lo que no podemos olvidar es que para nosotros poder llegar a la vida eterna tenemos que conocer verdaderamente a Dios. Porque cualquier desliz que pueda haber puede poner en peligro ese viaje a la vida eterna. Dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pocas palabras. Usted quiere conocer de la vida eterna. Usted quiere disfrutar de la vida eterna. Usted quiere conocer al Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo. Empeñese en eso. Ponga todo su empeño en eso. Para que usted pueda tener la oportunidad de obtener aquello que se nos ha prometido, que es la salvación y la vida eterna. Porque si no nos damos a la tarea de conocer verdaderamente a Dios, se nos va a hacer bien difícil poder alcanzar esa vida eterna. Porque si no nos conducimos de acuerdo a como Dios establece en su palabra, ¿cómo nosotros vamos a ser merecedores de recibir algo que no nos merecemos? Que no hemos trabajado para él. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos y amigos. Todo aquel que desea la vida eterna deberá también desear el conocimiento, creciendo en el único Dios verdadero. No hay otra forma, no hay otra manera, tienen que unir para que el hombre pueda luego jactarse, en buen sentido, de haber conocido verdaderamente a Dios. Y ese conocimiento de Dios lo ha llevado a aquel lugar que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para todos aquellos que sean fieles y obedientes hasta el fin. Y concluyendo, Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor tiene que ser parte fundamental en la búsqueda de este conocimiento, porque estamos buscando conocer a un ser supremo, al Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay. Y tenemos que acercarnos a Él con reverencia, con todo el respeto por lo que Él representa. Y dice que es el principio de la sabiduría. Y también nos dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quiere decir que nosotros no nos podemos jactar de que somos inteligentes si no conocemos verdaderamente al Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay. Ahí está la verdadera inteligencia. Cuando nos acercamos a Dios con temor, ese temor nos conduce al conocimiento, porque Dios nos va a ir dando ese conocimiento, sin olvidarnos que Dios no está mirando cómo estamos vestidos, qué color de ropa tenemos. Dios no está mirando eso. Dios lo que está mirando es cada corazón aquí presente. Porque ahí es que le escudriña, ahí es que busca a ver qué. Si hay el firme deseo de conocerlo verdaderamente, Dios nos va a bendecir.
Dios nos va a dar esa oportunidad. Por lo tanto, amigos y hermanos, Dios y nuestro Señor Jesucristo no quiere que lo conozcamos por referencia. Escuché, dijeron, no, conforme el esfuerzo de cada uno. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para que lo conociéramos y por consiguiente dar a conocer a nuestro Padre Celestial a través de su Evangelio. Él nos dice que si le conocemos a Él, conoceremos al Padre, porque Él vino a hacer y decir lo que el Padre le encomendó. Pero nos establece una única forma y manera de cómo puede el hombre llegar a conocerlo. Le he presentado varios ejemplos. Si nos damos a la tarea de escudriñar la Escritura como nos exhorta la propia palabra, vamos a nosotros a conocer a plenitud la forma y la manera que Dios quiere que nosotros le busquemos para que podamos conocerle como es verdadero, como Él quiere, en realidad, no por experiencias ajenas, no por referencias ajenas, sino en esa comunión íntima nuestra con Dios, es que vamos a poder, cada uno de nosotros, adquirir ese conocimiento que nos llevará a la vida eterna. Amigo que nos escuche, si está en tu corazón el deseo de conocer verdaderamente a Dios, Dios te está ofreciendo esa oportunidad en esta hermosa vida. Si lo buscas de todo corazón, sabemos que Dios te va a dar ese conocimiento. Porque eso es lo que Dios quiere y espera. Si te trajo hasta este lugar en esta mañana, es porque Él quiere que tú le conozcas. Él te conoce muy bien. Porque para Dios no hay nada extraño. Para Dios todo es conocido. Pero nosotros no tenemos esa facultad. Él quiere que lo conozca. Está brindando la oportunidad en esta hermosa mañana de que podamos hacerlo. Lo que ya hemos comenzado, no pensemos que estamos realizados, que ya yo lo sé, que ya yo conozco. No, esfuércese en conocerlo más y más cada día. Mis hermanos, amigos, que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros desde ahora hasta la eternidad. Amén.